Qué alegría poder contar nuevamente con ustedes en un programa más de Urgente llamado a la Santidad. Nos encontramos con ustedes desde este lugar para poder expresarles nuestra alegría de responder a la llamada que Dios nos hace nuevamente para escuchar el camino que nos lleva hacia la salvación, el camino del amor. Estamos encontrándonos cada día con más fuerza con la palabra de Dios, que es palabra de vida. Y esta palabra que es palabra de vida nos da la clave para caminar en este urgente llamado a la santidad. El día de hoy nos ocupa un tema muy importante. Desde luego, comprender qué es el camino que lleva a la santidad. ¿Cómo podemos entender, cómo podemos valorar esas dos grandes verdades que sustentan este caminar? No olvidemos, es urgente el llamado a la santidad. Pero la santidad consiste en una sola verdad, en hacer a Jesús el centro de nuestra vida. Jesús es el modelo de este camino. El tema de hoy es precisamente las principales virtudes que vive quien camina por este camino de verdadera santidad, el camino de vida. Hemos dicho ya en algunos programas cómo el camino que lleva a la santidad, el camino que lleva a la verdadera vida, es un camino sencillo, es un camino desde luego angosto, porque requiere de morir a nosotros mismos y de abrazar la cruz de cada día en el seguimiento de Cristo. Esta cruz que es Jesús mismo quien nos da ejemplo de llevarla hasta el final, hasta la meta, que es precisamente hasta ser clavado en la cruz. Las principales virtudes que florecen en este camino es lo que nos va a ocupar a lo largo de este tema de urgente llamado a la santidad. Mi querido amigo, mi querido hermano, es importante que vayamos descubriendo primeramente cómo, para poder entender este camino y cuáles son las virtudes que florecen en él, cómo el camino es Jesús mismo. Este camino es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice la palabra de Dios. Por eso decimos con toda verdad que Jesús es el modelo de este camino donde florecen las principales virtudes de santidad. Jesús quiere contar precisamente con nuestro amor para llegar al Padre. Dejamos muy claro que este camino de santidad es camino de amor. Santa Teresita de Lisieux, doctora de la Iglesia, enseñó y nos enseña a cada uno de nosotros cómo vivir este camino de verdadera santidad. Ella dijo, yo he venido del cielo precisamente para enseñar este caminito. Cuando ya estaba a punto de salir de este mundo, ella dio muy claras manifestaciones de su misión ya en la vida eterna. Cuando estaba para salir de este mundo dijo, presiento que la misión mía va a empezar. La misión de hacer amar a Dios como yo lo amo, de enseñar mi caminito a las almas y decirles a todos que tan solo a una cosa se viene de este mundo, a obsequiar a Jesús con los pequeños sacrificios de cada día. Por eso podemos decir que este camino de verdadera santidad es un camino de ofrenda de los sacrificios de cada día, sacrificios que se expresan en el fiel cumplimiento de los deberes cotidianos, deberes que nos llevan precisamente a la santificación. El camino de la santidad no es un camino que tengamos que buscar lo extraordinario, lo que no es en el orden ordinario y natural, el hacer milagros, etcétera, el conocer y tener conocimientos celestiales. El camino verdadero del amor es el amor. En el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, que Santa Teresita también encontró y se llenó de gozo cuando lo encontró, ahí dice que aunque yo tuviera todos los conocimientos, aún los conocimientos más celestiales, aún pudiera tener plenitud de fe para mover montañas, pudiera tener todos los dones y todos los regalos y carismas, si no tengo amor, de nada me sirven. Por eso, una de las virtudes teologales es la virtud de la caridad, que florece en este camino de santidad. Recordemos que hay tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. La más grande de todas las virtudes es el amor, porque el amor es lo que llena
nuestra vida y lo que da sentido pleno a la existencia. Es lo que nos hace vivir, sobre todo en la alegría de ser de Jesús y de caminar por el camino de Jesús. Jesús quiere contar con nuestro amor para llevarnos al Padre, y Él mismo es nuestra guía y nuestro camino. Él nos dice: sígueme. Mateo capítulo 8, versículo 22. Y en Juan 14, 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos muestra el camino de la infancia espiritual. Es bueno conocer cuál es realmente en concreto ese camino de santidad. Y nos dice precisamente, con su misma vida, Él comenzó haciéndose pequeño. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses capítulo 2, expresa ese himno del anonadamiento de Cristo. Cristo se hace pequeño, no encuentra ni siquiera Jesús lugar para dónde nacer, ni siquiera había lugar para Él en la posada. Tuvo que nacer en un pesebre. Ya desde ahí podemos ver cómo se anonadó a sí mismo, dice San Pablo, Filipenses 2. Y toda su vida, la vida de Jesús, se portó siempre con nuestro Padre Dios como un niño. Es por ello el ejemplo a seguir, y por eso Él nos dice con toda verdad, en Mateo 18:3, en verdad les digo, que si no se convierten, si no se vuelven y se hacen como los niños, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 3. Como vemos, el camino a la santidad es un camino que está cimentado en el Santo Evangelio, en la palabra de Dios. Es Dios mismo el que nos habla y es Dios mismo el que nos presenta este camino de verdadera santidad. Y después, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, versículo 17, vuelve nuevamente a nuestro Señor a expresar esta misma verdad y nos dice: en verdad les digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Fíjense qué claro habla nuestro Señor. El camino, por eso en este camino vamos a ver ya a lo largo de este tema, que es el tema de las virtudes, cómo florecen las virtudes. Vamos a ver por qué las virtudes, cuáles son las virtudes que florecen al caminar por este camino de verdadera santidad. Quien no recibe el reino de Dios como un niño, ciertamente no entrará en él. Jesús no pone como una posibilidad, no dice tal vez no entrarán en él. Jesús lo pone como una orden tajante y lo dice sin lugar a excepciones. El que no entra, el que no acepta el reino de Dios como niño, no entrará en el reino de Dios. Quiere decir que el único camino que lleva realmente a la vida es el camino de la pequeñez, el camino de la infancia espiritual. Es el camino que cómo se necesita para el mundo de hoy. Porque mi querido amigo, hermano de Maravisión, que estás participando de este urgente llamado a la santidad, debo decirte con toda verdad, y debes guardarlo muy bien en tu corazón, que uno de los grandes males del mundo de hoy es la soberbia. Y como la soberbia al demonio le fue lo que lo perdió, lo que lo mandó al infierno, lo que hizo crear el infierno por la soberbia. Por eso el demonio sabe muy bien que por la soberbia pierde al hombre, porque él mismo es el que, dejando de ser un ángel tan bello como era, se convirtió en un demonio por su soberbia, por querer ser superior a Dios, por querer tener el conocimiento al margen de Dios, como lo dice la tentación del libro del Génesis, cuando el hombre desobedece al plan de Dios y pierde los dones preternaturales, el don de la intimidad con Dios que llevaba, y se siente desnudo, porque desobedeciendo al plan de Dios, obedeciendo a Satanás, la tentación del demonio desde los orígenes fue una tentación de soberbia. Le dice el demonio a nuestros primeros padres: seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Si ustedes comen de este árbol, seréis como si se les abrirán los ojos, conocerán el bien y el mal. Entonces el hombre, por tener el conocimiento, por conocer el más allá, lo que sucede ahora con las prácticas, ordinariamente las prácticas de carácter esotérico, que tienen como objeto principal hacer al hombre como un superdios, al hombre que es capaz de conocer los más grandes misterios, al hombre que lo ponen como el que tiene la capacidad para ser plenamente feliz, pero al margen de Dios.
La verdadera felicidad, cree mi querido amigo que me estás viendo en este programa de Maravisión, la verdadera felicidad y la virtud principal que debe florecer en ti es la virtud de la humildad. Y porque la verdadera felicidad está en confiar plenamente en el amor de Dios, en vivir en el amor de Dios como un niño pequeño que se enternece en brazos de su padre o de su madre y que confía en su padre y en su madre porque es un niño pequeño. Continúa la palabra de Dios en otro pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 17, y dice: en verdad les digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y en Mateo 19, 14 dice: dejen a los niños que se acerquen a mí, no le impidan que los niños vengan a mí, porque de todos los que son como ellos es el reino de los cielos. Palabra del Señor. Qué hermoso y qué claro nos habla el Evangelio, el Santo Evangelio. Hay un Santo Padre, el Papa Benedicto XV, no el Papa emérito Benedicto XVI, sino Benedicto XV, anterior al Papa Benedicto XVI, que hablando precisamente sobre esta virtud de la infancia espiritual, comentando propiamente este Evangelio, quiero leerles, proclamarles unas palabras del Santo Padre, del Papa Benedicto XV, cuando al comentar estos textos dice: conviene quedarnos un poco meditando la fuerza de este lenguaje divino, pues no basta al Hijo de Dios afirmar con acento positivo que el reino de los cielos es de los niños. No basta solamente afirmar que el reino de los cielos es como de los niños, sino que enseña de una manera explícita la exclusión del reino, o sea, excluye del reino a aquellos que no se hacen semejantes a los niños. No nos engañemos. Jesús nos quiere como pequeños, como niños. Son las virtudes de la infancia espiritual que un momento más vamos a ver, lo que hace tan hermoso al alma que camina por este camino de verdadera santidad. Y continúa diciendo el Santo Padre: debemos pues deducir que el Divino Maestro intenta expresamente que sus discípulos sean y caminen en la infancia espiritual y como una condición necesaria para obtener la vida eterna. Esto lo dijo el Santo Padre Benedicto XV en un discurso pronunciado después de la lectura del decreto de heroicidad de las virtudes de Sor Teresa del Niño Jesús, ahora doctora en la Iglesia, Santa Teresa de Lisieux. Qué importante es para cada uno de nosotros en este siglo, en este tiempo de la posmodernidad, en este tiempo de los grandes descubrimientos y de la ciencia, que el hombre descubra y que el hombre se dé cuenta que no es la ciencia, que no son los poderes del mundo, que no es la tecnología, que no son sus poderes mentales, que no es el engaño de la seducción de las riquezas y del mundo lo que va a llevar al hombre al camino de verdadera santidad. Lo que lo lleva a la verdadera santidad es la pequeñez. Y Dios ve el corazón del hombre. Y cuando Dios ve un corazón pequeño, un corazón humilde, sencillo, ¿cómo se enternece en ese corazón? Si hacemos un análisis y vamos viendo a lo largo de la historia de la Iglesia, sobre todo en estos siglos pasados, cómo nuestro Dios desde el cielo nos ha mandado a grandes santos como son los que han sido inclusive ya recientemente canonizados: San Juan Pablo II, San Juan XXIII, la Beata Teresa de Calcuta, y aunque desde luego todavía vive con nosotros el Santo Padre Francisco, que nos van dando a cada uno de nosotros cuál es el verdadero camino que lleva la vida, y es el camino de la pequeñez, donde florecen las virtudes más hermosas, entre las cuales está la virtud de la humildad, la capacidad para reconocer nuestra miserable pequeñez por un lado, pero también el abandono y la confianza en el amor omnipotente, paternal y misericordioso de Dios. Recordemos que son los dos grandes pilares que sostienen este gran edificio de la vida de santidad. Los dos grandes pilares son, primero, la conciencia que debemos tener en nuestra miserable pequeñez. Segundo, que a pesar de nuestras miserias y de nuestras limitaciones, de nuestra nada, contamos siempre con el amor omnipotente, paternal y misericordioso del Señor. Y es ahí donde florece la esperanza, donde, como dice San Pablo,
¿quién nos apartará del amor de Cristo? Todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Vamos a necesitar ir a un corte y volvemos con ustedes en este subprograma de Urgente Llamado a la Santidad. No se vaya, lo esperamos. Nuevamente volvemos con ustedes en este subprograma de Urgente Llamado a la Santidad. Qué alegría poder compartir ese gran regalo del amor de Dios, ese gran don maravilloso que Dios nos hace de su amor, el amor que arde en nuestro corazón. Cuando hemos encontrado este hermoso camino de santidad, cuando hemos abrazado el amor divino, cuando Jesús está en el centro de nuestro corazón y de nuestra vida, porque justamente en esto consiste caminar por el camino de la santidad, en hacer a Jesús el centro de nuestra vida, reproducir, como dice el apóstol Pablo, en cada uno de nosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús, reproducir en nosotros las mismas aptitudes, los mismos dones y criterios que Jesús tenía. Jesús había venido a este mundo para hacer solamente la voluntad del Padre. Él mismo lo dijo: yo he venido a hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Y Jesús se portó siempre como un pequeño, como un niño ante su Padre Dios. Inclusive en el último momento de su vida, cuando estaba en el huerto de los olivos, le dice a nuestro Padre Dios: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es el camino de verdadera ofrenda, de abandono, de verdadera entrega, una entrega generosa, donde florecen todas las virtudes que nos dejan vivir en el camino de santidad. Acabamos de hace un momento de poner los cimientos de en qué consiste el verdadero camino a la santidad. ¿Cuál es el fundamento de este camino? Y hemos visto cómo el fundamento es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, el Evangelio, que es palabra divina. Jesús mismo es el que nos vino a traer este camino. El camino de santidad es un camino de verdadera vida, porque Jesús es la vida. ¿Cuáles son las principales virtudes que florecen en quienes caminan por este camino de santidad? La infancia espiritual, que justamente es lo que vivimos al entrar en este camino de santidad. La infancia espiritual consiste en que nosotros lleguemos a ser y nos portemos en nuestra vida con nuestro Padre Dios, tal como son y se portan los niños chiquitos con sus papás, los niños pequeños, no los niños berrinchudos, los niños pequeños que son dóciles a sus padres. Desde luego, la primera virtud que vemos y observamos con claridad en un niño al ver su rostro, sus ojos, su mirada, es la virtud de la pureza. Un niño tiene el corazón puro y limpio. Un niño no vive en el pecado, vive en la pureza. Su mente está sana todavía, aunque con tristeza vemos ahora por los medios de comunicación, por el internet, por toda la tecnología, como tantos y tantos niños pequeños a muy temprana hora pierden esta gran virtud tan hermosa que es la virtud de la pureza. Pero de ordinario un niño vive en esa pureza. Un chiquitín, podemos decir un pequeño, es como alguien que tiene plena conciencia de su pequeñez y se siente desde luego débil, no se siente fuerte, se siente que no lo puede por sí mismo, desprovisto de todo. Y por eso nosotros debemos imitarlo con sentimientos de actitud de verdadera humildad cristiana. Es justamente esa virtud de la humildad la que también florece en el camino de santidad, porque quien es consciente de su nada, de su pequeñez, no se fía de sí mismo, no confía en sus propias fuerzas, confía en el poder de Dios y se abandona en el poder de Dios. Una persona que es consciente de esta realidad tan suprema es una persona humilde que sabe que en cualquier momento puede, por su debilidad, inclusive ofender a Dios o alejarse o apartarse del camino de la vida. El santo cura de Ars, que vivía una humildad tan ejemplar, en alguna ocasión cuando lo
lo interrogó una persona acerca de su santidad, de su camino, de su vida de santidad, y le dice a aquella persona: Padre, su fama de santidad se ha extendido a todo el mundo. El padre, el santo cura de Ars, con mucha humildad, le responde: yo no sé si mi fama de santidad se haya extendido. Lo único que puedo saber y de lo cual doy razón es de mi miserable pequeñez, de mi debilidad, de mi fragilidad, de que soy un pecador. Y sé que cada mañana al despertar, al levantarme, respondió el santo cura de Ars, le pido a mi Dios: dame tu gracia, dame tu fuerza, porque si tú, Señor, hoy no me sostienes, si tú hoy no me das tu fuerza, puedo ser el peor de los criminales. Puedo ofenderte tanto, Señor, y alejarme de ti, lo que dolería tanto a tu corazón y al mío. Y por eso le pide el santo cura de Ars cada mañana a nuestro Dios que le dé la gracia, la fuerza, lo que nosotros deberíamos pedirlo cada día si tuviéramos más conciencia de nuestra miserable pequeñez. Camináramos por este hermoso camino que lleva precisamente por la confianza y el abandono en una actitud de humildad. Esa es otra de las virtudes que podemos encontrar al vivir en el camino de santidad, en el camino de la pequeñez. Los pequeños, los niños, precisamente por el hecho de que se sienten pequeños, débiles y desprovistos de todo, ellos cuentan con que se les va a dar todo. Un niño pequeño no se pone a llorar porque no va a recibir un salario ese día. No se pone triste porque no va a tener de dónde comer, porque sabe precisamente que es débil y ante Dios, y Dios está a cargo a su mirada, y no apartará la mirada de aquel niño pequeño. Entonces, ese niño, el niño pequeño, es un verdadero confiado en la providencia divina, y no se pone a mortificarse porque no tenía trabajo, porque no tiene trabajo. Tiene desde luego una virtud, que es la virtud de la confianza. Otra virtud también muy importante que está en el corazón de quien camina por este camino de santidad. No está angustiado por el qué comeremos, con qué nos alimentaremos, qué va a pasar del día de mañana, lo que sucede ahora con tanta frecuencia en quienes no quieren vivir el camino de santidad. Hay cuántas familias que ahora no quieren inclusive tener ya hijos, matrimonios que ya han renunciado a la paternidad, porque luego dicen: ¿con qué los voy a alimentar? ¿Con qué los voy a sostener? ¿Cómo los voy a educar? Etcétera. Por eso ya no quieren cumplir con el sagrado deber de la transmisión de la vida. Y muchas otras realidades que nos hacen ver de que quien no vive en este camino de santidad, indudablemente le falta la virtud de la confianza. Jesús en el Santo Evangelio nos ofrece un pasaje extraordinario, hablando precisamente de la confianza que deberíamos tener como los niños. Nos dice que las aves tienen sus nidos, las zorras sus madrigueras, y sin embargo el Señor los alimenta. ¿No valen ustedes, dice nuestro Señor, más que todas las aves del cielo y más que todas las flores del campo? El Señor nos dice que el que se preocupa por todas las cosas y vive angustiado, que no tiene confianza, es solamente aquel que no conoce a Dios. El que no conoce a Dios puede vivir en esa angustia porque siente que todo le falta. Mas, sin embargo, el que pone su confianza en el Señor sabe que nada le va a faltar, porque Dios estará siempre a su disposición para darle lo necesario. ¿Cuánto le agrada a nuestro Dios esta gran virtud de la confianza? A los apóstoles nuestro Señor llegó a reprenderlos en varias ocasiones porque se mostraban con mucha desconfianza. Cuando en aquella ocasión Dios le puso a prueba para mostrarles preguntarles cómo se iban a alimentar o cómo alimentar a tanta gente. Y el Señor les dijo: ¿qué no tienen todavía fe? ¿No se acuerdan todo lo que hice cuando multipliqué los panes y los peces? El Señor en su palabra y en sus milagros fue llevando a cada uno de los que escuchaban su doctrina, y nos lleva a cada uno de nosotros
a la virtud de la confianza. Pero, ¿cuál es la condición? La condición es ser niño, es ser pequeño. Al niño pequeño, sus papás le dan y le hacen todo y no le cobran nada. Dios nos da y no nos cobra. Se dan por muy bien pagados que les muestren su amor, que los niños le demuestren a sus padres el cariño. Y este es precisamente el amor limpio, el amor que responde desde el corazón, el amor sincero, incondicional, amor de preferencia, que es precisamente lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Tanto así que jamás un niño cambiará a su mamá por otra persona, por muy hermosa que sea, aunque fuera una princesa, porque sabe que su mamá es la que le dio la vida. Aunque sea aquella mujer muy pobre, la preferirá a los más ricos. Por una gran dama nunca la cambiaría a su mamá, ni siquiera por una reina. Así tenemos nosotros que amar a nuestro Padre Dios con un amor de preferencia. Y es otra de las virtudes que florecen en este camino de santidad, el amor de preferencia. Preferimos a Dios por encima de todas las cosas. Y es ese amor lo que lleva, inclusive ha llevado a los mártires a entregar su vida, que prefieren a Dios antes que su propia vida. Como aquel testimonio del niño mártir José Luis Sánchez del Río de Zaguayo, Michoacán, el beato José Luis Sánchez del Río, que prefirió morir antes que entregarse a vivir lejos de Jesús, a alinearse en el gobierno. Le proponían inclusive grandes puestos en el gobierno, le hacían muchas ofertas y él dijo: nunca había sido tan fácil ganar el cielo como ahora. Y entregó felizmente su vida con gran gozo hasta el último momento. Fue capaz de caminar por sí mismo hasta el cementerio en la ciudad de Zaguayo, Michoacán, donde él, llegando hasta el borde de la tumba, donde fue excavada la tumba, ahí quiso que ahí mismo terminaran con su vida, porque estaba ofreciendo su vida a nuestro Dios. Y cuando los soldados, a punto ya de matarlo, le preguntan qué le manda decir a sus padres, a su mamá, él no dudó un momento en decirles: díganles que los espero en el cielo. Esa fue la respuesta, porque sabía en el amor de preferencia que prefería él el cielo, prefería a Dios antes que las glorias de este mundo. Qué hermoso es cuando un alma se entrega realmente a vivir en el amor de Dios. En ese amor de preferencia no le importa ni la misma vida de su vida personal, con tal de ganar el premio de la vida eterna, porque sabe que va por el camino glorioso de la santidad, y ese camino le lleva por la vida verdadera, que es la vida divina, donde gozará por toda la eternidad del banquete eterno. Esa virtud tan hermosa, que es la virtud del amor de preferencia, es lo que hace que las almas sean agradables a los ojos de Dios. ¿Cómo se goza nuestro Señor con un alma que le tiene un amor de preferencia? Con alguien que lo tiene como el primero y principal en su vida, aquel que cumple el mandamiento supremo que Dios mismo dejó desde el Antiguo Testamento, cuando dice enfáticamente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el verdadero amor, y es el amor de quien camina por el camino de la santidad. El que camina por el camino de la santidad tiene el amor de preferencia. Es ese amor que le permite estar siempre, siempre abandonado en el Señor de su vida, por quien entrega inclusive su misma vida. El niño pequeño, yendo en brazos de sus papás, se abandona totalmente, se abandona a sus brazos y se deja llevar a donde ellos van. Así debemos nosotros tener ese amor de abandono, abandonarnos en la voluntad de Dios, seguros de que Él irá siempre a llevarnos por el mejor camino, que es el camino de la vida. Es esta la virtud también del abandono, lo que hace al alma que camina por este camino de santidad, vivir de tal manera que, aunque no tenga ningún consuelo en esta vida,
aunque no sienta aquí nada que lo aliente, que lo alegre de las cosas mundanas, sabe que en Dios confía y en Dios se abandona. Y por eso puede decir, como lo dijo el apóstol Pablo, ¿quién nos podrá separar ya del amor de Cristo? Ni las tribulaciones, ni el hambre, ni el peligro, ni la desnudez, ni la espada, ni la muerte. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, decía el apóstol Pablo, porque Pablo llegó a ser como ese pequeño que se abandonaba, abandono total a la voluntad de Dios. Y que como Jesús, que nos dio ejemplo de pequeñez, pudo decir: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Qué hermoso es este camino de verdadera santidad. Es un camino que nos lleva precisamente a la pureza del alma. Y por eso podemos resumir y podemos decir de estas virtudes que la primera de ellas es la pureza del alma. La segunda es la verdadera humildad. La tercera es la confianza sin medida. La cuarta es el amor de fidelidad a toda prueba. Y la quinta es el abandono total a la voluntad de Dios. Y aquí las virtudes de este camino de verdadera santidad, estas 5 virtudes que nos ayudan a entender cuál es el verdadero camino que lleva a la vida. Y después vamos a ver en algún otro programa todos los frutos de vivir estas virtudes. Las virtudes son regalos de Dios. Las virtudes son actitudes del alma, como fruto precisamente de ese seguimiento en el camino de la vida. Por eso a estos programas les llamamos urgente llamada a la santidad. Qué urgente hoy es para cada uno de nosotros abrazar el camino de la verdadera santidad, con estas 2 grandes verdades que sustentan nuestra vida espiritual. La conciencia plena de nuestra miserable pequeñez, de nuestra nada, pero a pesar de esa miseria y de esa nada que somos, la confianza en el amor omnipotente, paternal y misericordioso de Dios. Nosotros no llevamos un dualismo como intentan las doctrinas esotéricas, donde se habla de 2 principios, del bien y del mal. El hombre como predeterminado, por un lado, al bien, los espirituales, y los que viven en el mal ya están predeterminados para el mal, como reza en algunos puntos de doctrina de nuestros hermanos separados. Pero el cristiano, el católico, sabe que no estamos predeterminados para estar o en el bien o en el mal, sino que somos libres y que somos creados con una libertad, la libertad de los hijos de Dios, y que podemos optar libremente por el camino del cielo o por el camino del mal. Pero siempre todos y cada uno estamos llamados por voluntad divina a la salvación eterna. No hay nadie que esté excluido del camino de la santidad y de la vida. A nadie Dios excluye de la salvación. A nadie Dios ha excluido del camino de la santidad. Porque Jesucristo, al extender sus brazos en la cruz, quiso morir por todos, para la salvación de todos. La sangre de Jesús es una sangre redentora y es para la salvación de todo el género humano. Hay un ejemplo maravilloso, un testimonio precioso que siempre me ha gustado citar y ahora no voy a renunciar a ello. Es en la vida de Santa Teresita de Jesús, cuando se encontró con aquella noticia de la muerte de un hombre criminal llamado Pranzín. Teresita había visto en una estampa de nuestro Señor Jesucristo clavada en la cruz que bajaba mucha sangre de la cruz de sus pies de Jesús y caía en el suelo, en un crucifijo, en una estampa. Y ahí Teresita se enterneció y dijo: no es posible que la sangre de Jesús que cae en el suelo se desperdicie. Esta sangre debe ser aplicada por los grandes pecadores del mundo. Y por ello, cuando se dio cuenta de aquel criminal, al momento dijo: recojo esa sangre que cae de los pies de Jesús, agonizante en la cruz, y por esa sangre, Señor Jesús, vas a salvar a este criminal. Teresita, después de conocer la noticia, se va ante el sagrario, ante Jesús sacramentado, y ahí le dice a Jesús: yo confío plenamente que tú en este momento a este gran criminal lo estás perdonando, porque por él también derramaste tu sangre en la cruz. Y tú en este momento ya le perdonaste sus pecados. Y aunque él no diera ningún signo de arrepentimiento, ningún signo externo de conversión, yo sé que tú ya le perdonaste. Pero para que
me des consuelo y alegría a mi alma, te voy a pedir, Señor Jesús, una señal. Confío que ya le perdonaste, pero te voy a pedir la señal de que cuando este hombre criminal vaya siendo llevado a la ejecución, lo habían sentenciado a muerte, cuando le vayan a cortar la cabeza, este hombre tome un crucifijo en sus manos y lo bese por 3 veces. Sale Teresita bien confiada de la presencia de Dios, de que Jesús ya le había perdonado a aquel criminal y de que aquel hombre se había salvado. Terminada el día siguiente la ejecución de aquel criminal, Teresita acude al puesto de periódicos para encontrarse con la noticia de la ejecución de Pranzini, pero sobre todo con aquella nota que ella esperaba encontrar, de que aquel hombre criminal había tomado en sus manos un crucifijo y lo había besado por 3 veces. Y efectivamente así fue la nota. Apareció en los periódicos de aquel tiempo, día siguiente a la ejecución de aquel criminal, apareció como una nota por una inexplicable expresión de este hombre criminal. Pidió al capellán el crucifijo y lo besó por 3 veces antes de ir a la ejecución. Yo creo, mi querido hermano, que la gracia de la conversión le llegó por la oración de Teresita, de tal manera que seguramente le pidió al padre capellán del ejército que lo escuchara en confesión, que le diera la absolución, y le tomó el crucifijo y lo besó por 3 veces. Porque aquel hombre ya había recibido la gracia de la conversión que le consiguió Santa Teresita con su oración. Es donde podemos ver nosotros qué hermoso es este camino de la pequeñez. ¿Por qué Teresita consiguió esta gracia de la conversión de aquel criminal? Porque Teresita se había abandonado al amor de Dios en una gran confianza. Porque ella sabía, como un niño pequeño, que de Dios todo lo que se espera de Él se consigue. Por eso ella misma afirmó en sus escritos: de Dios se recibe todo lo que de Él se espera. Mi querido hermano, tú también recibirás de tu Dios todo lo que de Él esperas. Si tú esperas en Él, no serás defraudado. Vamos a ir a un corte y volvemos nuevamente con ustedes. Volvemos nuevamente con ustedes en su programa de Urgente Llamado a la Santidad. Hemos estado a lo largo de este programa contemplando la hermosura de este camino de verdadera santidad. Hemos visto cómo tenemos una gran maestra, Santa Teresita del Niño Jesús, que ha sido nombrada por San Juan Pablo II como doctora de la Iglesia. Maestra de estos tiempos y de todos los tiempos, porque ella nos viene a enseñar un camino de pobreza, de despojo, de abandono, de confianza, de verdadero amor. Ella encontró el ascensor que lleva al cielo. Ella encontró el camino que lleva a la vida, que es precisamente el camino del amor y de la confianza y del abandono en el amor omnipotente, paternal y misericordioso del Señor. Por este camino florecen todas las virtudes, florecen de tal manera que el alma se ve a los ojos de Dios muy, muy amada. Cuando nuestro Señor ha venido del cielo para enseñar, para mostrar el camino de la vida, cuando ha venido del cielo en las distintas apariciones de la Santísima Virgen, como a el indito San Juan Diego. ¿Por qué se le apareció nuestra Madre Santísima a San Juan Diego, aquel pequeño hombrecillo, como él mismo se califica? Aquel hombre que pudo decir: soy escalerilla de tabla, soy gente menuda. ¿Por qué vino del cielo en la Santísima Virgen y a él lo nombró como embajador, como mensajero, el que fue con el obispo a llevar el mensaje? Por su pequeñez, por tener un alma sencilla. San Juan Diego estaba muy consciente de su nada, de su miseria. Por eso él mismo dijo: oye, manda otro, a mí no. Yo no soy la persona indicada, pero porque era pequeño, porque era un corazón tan de niño, por eso fue elegido. Y nuestra Madre Santísima le expresó claramente que podía tener muchos mensajeros, pero él era de su plena confianza. Para quien vive en el camino de la santidad, florecen las virtudes de tal manera que Dios se confía en aquella persona, que Dios le confía sus regalos, sus dones, se le manifiesta.
Y qué hermosas son estas almas. Cómo necesitamos en todos los tiempos almas que se entreguen al camino del amor y de la pequeñez. El Santo Padre, el Papa Francisco, ha hablado en días pasados muy hermosamente. Cada vez que se refiere a Santa Teresita, habla precisamente de esa verdadera predilección que el Santo Padre Francisco tiene por Teresita, por ser pequeña. Él nos está mostrando en su pobreza, en su despojo, en su humildad, en su cercanía al hombre, el camino de la pequeñez, del abandono en el amor omnipotente, paternal y misericordioso del Señor. Este camino de espiritualidad es todo él fincado en las Sagradas Escrituras. Lo hemos visto en los textos que hemos citado. Es un camino que respalda también los pontífices de la Iglesia. El mismo Concilio Vaticano II es también para cada uno de nosotros una riqueza extraordinaria donde nos habla del camino de santidad por el camino de pequeñez. Si confrontamos esta ascética con las enseñanzas y el espíritu de la Iglesia del Concilio Vaticano II, se verá cuán grande es y está esta espiritualidad fundamentada en la doctrina de la Iglesia. Bien podríamos decir que Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia, adelantándose un tiempo, vivió en los días del espíritu del Vaticano II. Más bien que Dios, providente, bondadoso, misericordioso, se aprontó a dar a su Iglesia en la doctora Teresita o Teresa de Lisieux una lección práctica del espíritu nuevo que hemos de vivir en estos tiempos posconciliares, en los tiempos de la posmodernidad, donde tanto se necesita las virtudes de la humildad y de la pequeñez para que contrarresten a la soberbia a la que impulsa el mundo de hoy al hombre que, fascinado por los hallazgos, por las conquistas, por los conocimientos de la ciencia, va muchas veces por el camino de la autodestrucción y no por el camino de la pequeñez y del abandono en el amor de Dios. Por eso podemos comparar esta espiritualidad con las devociones y las prácticas sólidas de la Iglesia y aparecerá claramente que no solo no hay discordancia, sino que viene siendo como el alma de todas las devociones y prácticas de la Iglesia. Sabemos que hoy hay una gran riqueza en la Iglesia después del Concilio Vaticano II, con todos los documentos de la Iglesia del posconciliar, con el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, con las encíclicas, con las exhortaciones espirituales de los papas, con todo lo que tenemos ahora de la gran riqueza, nos damos cuenta que estamos viviendo un verdadero Pentecostés, donde si nosotros caminamos por el camino de la pequeñez y del abandono, vamos a descubrir en esta riqueza de la Iglesia, de los documentos de la Iglesia, vamos a descubrir realmente la voz de Dios y caminaremos y creceremos en las grandes virtudes que nos llevan en el camino de la santidad. Por ejemplo, la devoción a Jesús sacramentado, a la pasión de Cristo. La devoción a Jesús sacramentado, gracias a Dios, se ha promovido y la Iglesia lo promueve grandemente en sus documentos. Ahora se han multiplicado, por ejemplo, las capillas de adoración perpetua, donde se promueve la adoración de a Jesús sacramentado en las capillas de adoración para día y noche. Qué importante es también en el testimonio de los santos padres, San Juan Pablo II, que pasaba cada día 3 horas de adoración ante Jesús sacramentado en el sagrario, ahí de rodillas delante de Jesús. La exhortación del Santo Padre Francisco al mundo entero a pasar largas horas delante de Jesús sacramentado, a que se hagan horas santas de reparación. Hoy se tiene la devoción a la preciosa sangre de Cristo. Muchas personas, surgen grupos de adoración eucarística. Todo ello nos hace ver como riqueza, como fruto del Concilio Vaticano II, las gracias tan grandes que Dios está concediendo a la Iglesia. No olvidemos aquella expresión del apóstol Pablo, que creo que hoy se está cumpliendo, donde abunda la malicia, más abunda la gracia. Si ciertamente el hombre se aleja cada día más de Dios, muchas personas han perdido el regalo maravilloso de tener a Dios como centro de su vida, mas sin embargo
No faltarán por ahí en los lugares muy ocultos personas que se ofrecen inclusive como víctimas al amor misericordioso para la salvación del mundo. Y esas son las semillas del verbo. Aún en otras creencias cristianas, cuando hombres de buena voluntad se ofrecen también a vivir en la práctica su fidelidad a Cristo y su entrega a Él. Por eso hoy también florecen grupos de meditación de la pasión de Cristo, la meditación al Padre Eterno, al Espíritu Santo, la devoción y la consagración a los dos sagrados corazones de Jesús y María, que hoy también se pide por muchos lugares, en muchas partes, en algunas diócesis, que inclusive se han consagrado a los dos sagrados corazones de Jesús y María. El aprecio por la liturgia también, la riqueza de la liturgia hoy, que después del Concilio Vaticano II se ha puesto la liturgia al alcance de todos y se ha tratado de renovar la belleza del culto divino, el culto a nuestro Dios. Todo eso nos hace ver las grandes riquezas que hoy podemos recibir y que son virtudes del camino de santidad. La devoción a la Santísima Virgen María, las misiones, el florecimiento de inclusive congregaciones de vida consagrada, de vida religiosa, que están también tratando de dar a conocer el verdadero rostro de Cristo en la iglesia y hacer que la iglesia se mantenga siempre joven y bella, como es realmente la iglesia, una santa, católica y apostólica. Como Jesús en el Santo Evangelio, así Teresita nos da las enseñanzas que, como una doctrina en el cuerpo de Cristo, nos llevan a una ocasión más de tener una vida de verdadera práctica de caridad y de amor en este camino de santidad. Cada día nosotros nos vamos encontrando con esas grandes riquezas. Hoy para cada uno de nosotros es un reto en nuestra vida cristiana, el reto a responder, a vivir las virtudes de este camino de verdadera santidad, el reto de vivir estas grandes virtudes, de promover la pureza, primera virtud. Hoy que también proliferan por todos lados la pornografía, el culto excesivo a la práctica desordenada de la vida sexual del hombre, el hombre que ha recibido como regalo de Dios la sexualidad como un don maravilloso en orden a la procreación de los hijos, y que sin embargo se degrada por las prácticas, podemos decir, de carácter morboso o de carácter erótico, que se promueven hasta por las revistas o por el internet, etcétera. Ante esta realidad de la impureza, el hombre está llamado a dar testimonio de la pureza del corazón, de la verdadera humildad, que es la segunda virtud, la humildad que nos lleva a la confianza plena en el Señor y no a confiar en nosotros mismos, a reconocer también los grandes dones, regalos que Dios nos ha dado, como la Santísima Virgen María, que nos da el verdadero ejemplo de humildad, cuando nos dice: glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Ella es el ejemplo de humildad plena. María reconoce las grandes maravillas que Dios ha hecho con ella, los grandes dones que Dios le ha dado, mas sin embargo, al reconocer esos dones y maravillas de la bondad de Dios, también ella siente su pequeñez, su nada, su humildad. La confianza sin medida, que es la tercera virtud que hoy hemos visto, esa confianza en el amor omnipotente, paternal y misericordioso de Dios. Una confianza que lleva a aquella expresión de Santa Teresita cuando dice: yo sé muy bien a qué atenerme con respecto de la confianza que debo tener en la misericordia del Señor. Si yo hubiera cometido, decía Teresita, aún los más graves pecados, los más horribles, yo no dudaría, por mi confianza, un momento, no dudaría en acudir al corazón misericordioso de Jesús y, llena de dolor, depositar esos pecados en el corazón de Jesús, los cuales pecados se desvanecerían como cuando cae una gota de agua en una ardiente hoguera. Esta es una llamada para ti, mi amigo, para mí, pecador,
para cada uno de los pecadores a no tener miedo, sino confiar plenamente en la misericordia del Señor. Cuarta virtud, el amor de fidelidad a toda prueba. Fieles al amor de Dios, inclusive con la misma vida, dar la vida a cambio de mantener esa fidelidad a la doctrina y al amor de Dios. Quinta virtud, el abandono total a la voluntad de Dios. Estas 5 virtudes son las que hoy en este programa hemos presentado, fundamentándolas con la Sagrada Escritura y dándonos cuenta que en este camino de verdadera santidad florecerán estas 5 virtudes, pero no solo ello, florecerán otros regalos más, otras abundantes virtudes que nos hacen ser agradables a los ojos de Dios. Qué hermoso, mi querido amigo, que has participado hoy de este programa. Qué hermoso es que puedas conocer cuál es el verdadero camino que lleva a la vida. Qué hermoso que puedas descubrir que en este camino encontrarás la salvación. Y recuerda, finalmente te lo digo, aquella afirmación que al principio de este programa hicimos rotundamente basados en el texto sagrado del Evangelio. Les aseguro que si no cambian y no se hacen como los niños, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Mi querido hermano, extiendo mi bendición a ti y a toda tu familia y hasta un próximo programa de Urgente Llamada a la Santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y te esperamos en tus programas Urgente Llamado a la Santidad. Gracias por tu participación.